Radiodifusora. La Iglesia Bautista Nueva Vida presenta su programa Bellas Palabras de Vida. Este día Dios te ha dado un día de victoria y la palabra de Dios es victoria. Ahora te dejamos con el pastor Gilberto Valderas. Evangelio de Lucas capítulo 19, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 41. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, a lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sentirás, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra de Dios, que nos permite a cada uno de nosotros poder leerla, poder mirarla, poder leerla, poderla escudriñar. Amén. Es muy hermosa la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar meditando. Ya, hermanos, ha llegado, ¿verdad? Donde en muchas partes, hermano, en muchas iglesias, ¿verdad? Recuerdan aquella semana en la cual vivió nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, hermanos, en la cual nuestro Señor, ya que hace más de 2000 años, hermano, aquel conocido Domingo de Ramos, verdad que en todas partes celebran la gente, en las iglesias, recordando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo cuando entró, hermanos, a Jerusalén, montado, hermano, en un pollino, dice la palabra de Dios. Podemos mirar la gran humildad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al mirar con alegría, hermanos, a todas esas personas que ponían sus mantos, que ponían, hermano, aquellas espigas para que nuestro Señor Jesucristo pasase sobre ellas. Pero al otro lado también, o junto con ellos estaban por ahí, hermano, los religiosos que se molestaban, estaban enojados. Y nosotros tenemos que meditar, hermano, en todo tiempo en la palabra de Dios, buscar, analizar, mirar los puntos importantes que podemos encontrar y que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Y no nos vamos a enfocar tanto en la entrada de nuestro Señor, ni en toda esa gente que halagaba a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos vamos a concentrar, hermano, en la tristeza, hermano, y el llanto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que causaría en sí, hermanos, la tristeza de nuestro Señor? Que nuestro Señor Jesucristo llorase por aquel pueblo por el cual Él había venido. Dice la palabra de Dios, hermano, el verso 42 de los versículos que leímos. Dice la palabra de Dios diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos.
Y esto es lo que nuestro Señor, hermano, había profetizado por medio de sus profetas. Por medio del profeta, hermanos, Zacarías, podemos mirar cómo nuestro Señor, por medio de Zacarías, hermano, profetizó esa entrada de nuestro Señor a Jerusalén. Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice así la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero lamentablemente, hermano, el pueblo judío no conoció a su rey, no conoció a su salvador, a su libertador. Y por eso el Señor Jesucristo, hermano, lloraba por su pueblo. Dice la palabra de Dios que el Señor, las palabras de Él lo dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no has querido. Se cumplió la entrada de nuestro Señor, la profecía de Zacarías 9:9, pero el pueblo no le conoció. Y eso fue lo que le causó la tristeza a nuestro Señor. Ya que nuestro Señor, hermano, entró humildemente en un pollino, en un asno, pero lamentablemente el pueblo que aquel halagaba a nuestro Señor: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Hermanos, al pasar unos días, hermano, iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Pero el Señor, hermano, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 1:11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciban les da potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo judío no comprendió que Jesús era su Dios, era su Mesías, era el Rey, el cual venía para libertarlos, pero ellos no comprendieron y no entendieron el propósito de Dios. Ellos esperaban a un libertador como David, ellos esperaban a un libertador que viniera con un ejército, pero no fue así. El Señor venía para libertar a los oprimidos, a los que estaban oprimidos, encarcelados, a los que estaban siendo oprimidos pero por el diablo, pero ellos no comprendieron. Porque por eso Pablo después, más adelante, habla y dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de maldad de las regiones celestes. Pero ellos no comprendieron. Y es por eso que al pasar unos días, después ellos estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Porque ellos llegaron a una conclusión ellos mismos y dijeron: este no puede ser nuestro rey, este no puede ser nuestro Mesías, porque no trae un ejército, porque no anda como los reyes en caballo y lo de lo mejor. Mas sin embargo él vino con humildad, vino como un cordero, como dice la palabra de Dios, manso y humilde. Y lo que nosotros, hermanos, en lo que tenemos que reflexionar es que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Dios mismo, como dice la palabra de Dios, que si Él no ha venido por su pueblo, es porque Él es paciente para con todos y que no quiere que nadie perezca, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesús mismo les decía a los judíos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy en día, hermano, en este mundo, hay millones de personas, hermano, en el mundo, que aún así como, hermano, en aquel entonces el pueblo no reconoció a su Señor.
no quiso tener un encuentro con Él, no quiso tener una comunión con Él, una relación con Él. Así hoy en día hay millones de personas que no quieren tener ese encuentro con nuestro Señor, no quieren tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo y no le han conocido todavía. Porque la palabra conocer, cuando se usaba para tener una relación. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Allá en Mateo 7:21 por ahí, que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Le van a mencionar al Señor. Pero el Señor les dirá: nunca los conocí. O sea, nunca tuvo una relación con ellos. O nunca quisieron tener ese encuentro. Nunca quisieron tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano, que exactamente hoy en día está ocurriendo lo mismo, y quizás nuestro Señor se entristece también por toda la humanidad que no quiere nada con nuestro Señor Jesucristo, no quiere someterse, no quiere buscar a Jesús. Y Jesús ya vino. Jesús ya vino a este mundo, ya vino, padeció, ya vino y fue muerto por cada uno de nosotros, porque dice Isaías 53 que sobre Él fue cargado el pecado de todas las maldades, las iniquidades de todo el mundo. Y dice que nosotros nos descarriamos y cada quien hizo lo que quiso y hacíamos lo que nos daba la gana. Pero Dios cargó sobre Jesús todas las iniquidades de todo el mundo. Como hablaba y les decía la semana pasada, la gente no valora lo que Dios hizo. El gran amor incondicional para con la humanidad. Que dice la palabra que aún siendo pecadores, Dios amó tanto al mundo y entregó a su Hijo. Pero el mundo hoy en día lamentablemente no, hermano, valora lo que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No valora, hermano, que dice la palabra que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La gente no quiere, hermano, buscar de nuestro Señor. La gente cada día se pierde más en la maldad, se pierde más en el pecado, se pierde más en sus deleites y de todo lo que hay en este mundo. Muchos en este mundo, hermanos, siguen viviendo como nos dice la palabra de Dios, que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Muchos, hermanos, van por ese camino angosto, pero muchos también van, demasiadas multitudes, por el camino ancho. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y de igualmente en este día, hermano, hay miles de personas, hermano, en el mundo que van caminando rumbo a la destrucción. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero sus caminos son caminos de muerte, son caminos de perdición, están en los vicios, están en las drogas. Muchos siguen un camino, pero ese camino es un camino de muerte, porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Y nosotros, hermano, tenemos que entender. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que Jesucristo, hermano, es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Él es la vida. Y así como en aquel entonces, hermano, el pueblo, su pueblo del Señor, hermano, lo desechó, no le conoció, no conoció a la verdad, no conoció el verdadero camino. Hermano, así hoy en día hay millones de personas rechazando a la verdad, rechazando al camino que es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente hoy en día se permite estar escuchando mejor a los necios, prefiere estar escuchando al horóscopo, estar escuchando a los brujos, estar escuchando tantas cosas, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Mucha gente, si usted analiza, mucha gente dice: yo no confío en la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Pero yo te pregunto, cuando tú lees el horóscopo, ¿quién lo escribió? Cuando tú lees tantas otras cosas, ¿quién escribió eso?
Cuando la palabra de Dios nos dice que fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tristemente, muchos en este día afirman, lamentablemente, que Jesús era simplemente un profeta, que Jesús era un maestro, que Jesús era solamente un siervo de Dios solamente, cuando la palabra de Dios nos dice que era el Dios mismo encarnado, que Él mismo se hizo hombre, se despojó de toda su gloria, de todo, para venir y vivir entre nosotros y así morir por cada uno de nosotros. Así que yo hoy te invito, querido hermano y amigo, que reflexionemos, porque así como en aquel día que nuestro Señor entró a Jerusalén y después fue y lloró por Jerusalén, porque no conocieron el día de su visitación, no conocieron el día. Así hoy en día, Dios está tocando a los corazones y la gente no hace caso a ese llamado. Y ojalá no sea demasiado tarde, pero quiero decirte que si tú te mueres sin Jesucristo, te mueres sin estar sirviendo a Jesús, la Biblia nos dice que el único que lo espera a esas personas, a esas almas, es el lago de fuego. Así que yo te invito a que busques a Jesús de todo tu corazón, que le busques y le sirvas, porque Jesucristo, hermano, ya vino. Y Él viene a buscar a su pueblo, por un pueblo que Él compró con su sangre preciosa. Yo te invito a que este tiempo en el cual en muchas partes se va a estar hablando de la vida de Jesús, del sufrimiento de Jesús, pero yo te invito a que no lo hagas como cada año. No solamente te lamentas por un momento, te pones triste por un momento, pero yo te invito a que tengas un verdadero arrepentimiento y que busques a Jesús, y como dijo Juan, que un arrepentimiento que tenga frutos, que tenga cambios en tu vida, para que así el Señor te reciba y te escriba en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, querido hermano. Sigue adelante, sigue sirviendo a nuestro Señor, y si no lo estás haciendo, yo te animo que te afirmes en las cosas de nuestro Señor y recuerda, Dios si no ha venido por su pueblo es porque Él es paciente para contigo, no queriendo que te pierdas, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo sábado. Bendiciones y que tengas una excelente tarde. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la Palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.